Gracias. Salúdame a Miguel, por favor, también, que te lo quiero mucho. Gracias, amiga. Estamos en contacto. Vale, bye. Bye. Hacia la patria. Es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Pasa voz, hermanos. Damos la bienvenida en esta noche a todos nuestros hermanos que están conectados, pero también damos la bienvenida a todos los que nos ven por Facebook y por YouTube.
quisiera darles un abrazo desde aquí, pero es imposible, así que les mando que su vida sea llena de bendiciones. Sean bienvenidos todos, tenemos visitas, nuevos hermanos que hoy se integran, y si tú lo estás viendo desde Facebook, desde YouTube, también te invitamos a que sigas esta transmisión y que te quedes con nosotros. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Yo veo a mi hermana Patti, a mi hermana Mari Guerrero, a mi hermana Cheli, está nuestra hermana Edith, bienvenida, nuestra hermana Elizabeth. Hoy tenemos a nuestra hermana Lina, a Febe, nuestro hermano Víctor Alas, nuestro hermano Aviv. Dios les bendiga mucho. ¿Y qué les parece, hermanos, si iniciamos por este estudio de esta noche para poder reflexionar? La palabra de Dios es muy dulce, es muy hermosa, y dice el Señor Jesús en un versículo de Salmo. Dice este versículo en el 103, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas. Hoy es una noche muy especial y vamos a orar a Dios para que el Señor derrame bendición en esta noche en el lugar donde tú estás y que podamos recibir la palabra que hoy tiene preparado para nosotros, porque tiene un propósito especial. Así que yo te invito a que puedas cerrar tus ojos, puedas concentrarte en lo que Dios nos va a hablar en esta noche, para que eso que nos vaya a decir nuestro Señor se nos quede siempre en nuestro corazón y en nuestra mente, y que nosotros estemos dispuestos a recibirlo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor y buen Padre Celestial, bendito seas, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque tú nos bendices cada día. Señor, quiero darte las gracias por este día, Señor, por los días que tú nos has bendecido, por lo bueno que has sido, porque nos has cuidado a cada uno de nosotros. Quiero pedirte, Señor, que lo que vayamos a escuchar hoy se nos quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nos enseñes, Señor, este propósito, Señor, el propósito que tú quieres que nosotros entendamos, Padre. Bendícenos a cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, y permite, Señor, que lo que vayamos a estudiar lo podamos comprender, y que esto que vayamos a nosotros entender lo pongamos en práctica en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pido todo esto. Amén. A vosotros, hermanos. Discúlpenme, ¿me pueden escuchar correctamente, hermanos? Se está viciando el sonido, hermano. Y ahorita, ¿cómo me escuchan? ¿Y tú, mi papá? Ya se escucha bien. Ok, muchas gracias. Pues pasa voz a todos, hermanos. Me da mucho gusto saludarles. Soy la sala de Chevita. Voy a cancelar algunos, voy a silenciar todos los audios, hermanos. Ya silencié los audios y, bueno, procuremos no activarlos para que no nos distraigamos, salvo si va a ser alguna lectura de la palabra o algún comentario también. A mí me da mucho gusto el ver rostros conocidos, rostros familiares. Deseo que Dios les bendiga mucho. En esta
En esta noche, hermanos, vamos a tener un estudio que se titula Reciba el Espíritu Santo. Reciba el Espíritu Santo. Este es el título de nuestro estudio en esta noche. Y me voy a permitir compartir con ustedes la presentación. ¿Es esta? ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo, hermanos, es el poder de Dios. Es el poder de Dios enviado desde el cielo por el Padre y por su Hijo Jesucristo. Sella el corazón de cada creyente señalando que somos propiedad de Dios, y también cumple la función de producir en el creyente el fruto del Espíritu, así como los dones espirituales. Además, es el único que asegura la resurrección para la vida eterna. Si tú has estudiado estas lecciones de grupos familiares hasta el día de hoy, esta es la 7ª lección de grupos familiares que estamos impartiendo por este medio. Te habrás dado cuenta que la Biblia, de alguna manera, nos va dando como cada paso de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Desde el momento en el que Dios nos llama, el momento en el que nosotros aceptamos a Dios y a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador en su corazón. Bueno, pues en estas realidades que el Espíritu Santo tiene una función muy especial. Entonces, hoy vamos a abordar este tema acerca del Espíritu Santo. Vamos a tocar algunas preguntas que son importantes. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? ¿Para quién es el Espíritu Santo? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Y otra pregunta es, ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Y qué hará al final de los tiempos el Espíritu Santo? Entonces, lo que vamos a hacer, hermanos, es revisar algunos pasajes de la palabra de Dios, y después de ello vamos a abordar a manera de preguntas y vamos a complementar nuestras respuestas de manera importante. La primera pregunta, hermanos, es la siguiente respecto al Espíritu Santo. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? ¿De dónde procede el Espíritu Santo? Y vamos a ver 2 citas bíblicas. La primera es Marcos 1:10 y la segunda Juan 15, verso 26. Si alguien tiene las citas bíblicas, las puede leer y vamos a escuchar con detenimiento ambas citas. Marcos 1:10 y Juan 15, verso 26. Marcos 1:10 dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana, por la lectura. La siguiente cita es Juan 15, verso 26. Dice así: Empero, cuando viniera el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana. Con base en estas citas bíblicas, podemos contestar esta pregunta: ¿de dónde vino el Espíritu Santo cuando Jesús salía de las aguas del bautismo? ¿De dónde vino el Espíritu Santo? Dice la Biblia que vino del cielo, ¿verdad? Bueno, ¿y quién enviaría el Espíritu Santo?
¿quién lo enviaría? El Padre. El Padre, muy bien. El Espíritu Santo era, en el Antiguo Testamento, la posesión de algunos cuantos reyes, profetas, jueces y sabios. Solamente un grupo de personas especiales, de personas seleccionadas para una labor especial por parte de Dios, podían tener el don del Espíritu de Dios. Pero la Biblia, en el libro del profeta Joel, capítulo 2, menciona ya como una profecía que el deseo de Dios, la intención de Dios es que un día Él derramaría su Espíritu sobre toda carne, es decir, sobre todo ser viviente. Marcos 1, verso 10, que leyó nuestra hermana Patti, narra el descenso del Espíritu Santo en ocasión del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Los cielos, dice la Biblia, se abren, ¿verdad? Con urgencia y dan paso al Espíritu Santo para que se encuentre con Jesús. El hecho, mis hermanos, el hecho de que el cielo se abra, como dice la Biblia, pues indica que el Espíritu Santo viene del cielo, viene de lo alto, viene del mundo de Dios, de la esfera de lo divino. Pero Juan capítulo 15, verso 26, que leyó mi hermana Araceli, llama al Espíritu Santo el Consolador, al que Jesús enviaría al resucitar e ir a la diestra del Padre. Y claramente dice que el Espíritu Santo procede del Padre, ¿sí? Eso es lo que dice. En otros pasajes, se menciona que el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo, que es la presencia del Padre y del Hijo en el corazón del creyente. Y les voy a pedir que veamos otras dos citas bíblicas. La primera es Romanos 8, verso 9. Quien pueda apoyarme con esa cita bíblica, se lo agradeceré. Romanos 8, 9. Y bueno, solamente esa cita bíblica, Romanos capítulo 8, verso 9. Dice así: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si en alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Amén. No es de él. Muchas gracias, hermana. Entonces, la pregunta conforme a la palabra de Dios queda respondida. ¿De dónde procede el Espíritu Santo? Pues procede de Dios, ¿verdad? Es el Espíritu que viene de Dios. Si es el Espíritu Dios mora en vosotros y según no tiene Espíritu de Cristo, no es de él. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva dice, ¿para quién es el Espíritu Santo? ¿Para quién es el Espíritu Santo? Es decir, Dios lo envía. Y tenemos dos citas bíblicas más. Pero antes de ver las citas bíblicas, les voy a pedir que tengan en mente las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿sobre quién derramaría Dios el Espíritu Santo en los postreros días? Esa es la primera pregunta. ¿Sobre quién derramaría Dios el Espíritu Santo en los postreros días? Y la segunda pregunta es, ¿a quién dará Dios el Espíritu? Con estas preguntas en mente, vamos a leer estas citas bíblicas. Repito, la primera es sobre quién derramaría Dios el Espíritu Santo en los postreros días. Y la segunda, ¿a quién dará Dios el Espíritu? Bien. Por favor, ayúdenme con la lectura, mis hermanos. Hechos 2:17 primero y luego Lucas 11, verso 13. El hermano Julio. 7 dice así: ¿Quién Y dirá, el hermano Julio? Que lo lean las hermanas de siempre. derramaré de De mi la hermana Lucila. Que se para
carne, Y ya decía el hermano Fermín, vuestros decía, vale. hijos y vuestras hijas Un profetizarán, hermano de atrás que lo... vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Gracias, hermana. ¿Puede repetir, hermana, por favor, la lectura, hermana Marina, si es tan amable? Sí, claro que sí, hermano. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Muchas gracias, hermana Marina. Vamos a la siguiente cita bíblica, Lucas 11, verso 13. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, pues estas preguntas se trata de saber quién puede recibir el Espíritu, hermano. En la lectura que hizo la hermana Marina, en Hechos 2, verso 17, dice, es una referencia a la profecía de Joel que les comentaba hace unos momentos. Nos dice que en los últimos tiempos Dios derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne. Es decir, en toda la gente que invoca su nombre y que lo busca. La expresión toda carne quiere decir cualquier hombre o mujer de cualquier pueblo y raza, no solamente el pueblo judío, no solamente el pueblo de Israel, ¿sí? Y Lucas 11, verso 13, nos desafía a pedir el Espíritu Santo, que nosotros debemos de pedir el Espíritu Santo, y nos asegura que Dios, siendo infinitamente más bondadoso que nosotros, nos lo dará, ¿sí? ¿A quién está dispuesto Dios a dar el Espíritu Santo? A todo aquel que se lo pida. Vamos a ver dos citas bíblicas complementarias. La primera está en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 13, y Hechos, capítulo 2, verso 38. Efesios 1, verso 13, y después Hechos 2, 38. Por favor, hermanos, hermanas, si alguien tiene las citas bíblicas o alguna de las citas bíblicas, puede leerlas. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Amén. Muchas gracias. Fuisteis sellados, dice, con el Espíritu Santo. Es decir, a los que han creído en el Señor, Dios les ha sellado con el Espíritu Santo. Gracias, mi hermano Vic. Hechos capítulo 2, verso 38 también, por favor. Dice así, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. ¿Para quién es el Espíritu Santo, hermanos? Para todos aquellos que creen en Jesús como su Señor y como su Salvador. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Esta es otra de las preguntas interesantes, muy interesantes, que podemos plantearnos, ¿verdad? ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Las citas bíblicas son, como las tenemos allí, Efesios 1, verso 13, y Hechos capítulo 2, verso 38. Pero antes de leer las citas bíblicas, quiero pedirles que tengan estas preguntas en mente. ¿En qué momento es alguien sellado con el Espíritu Santo? ¿Cuándo es alguien sellado con el Espíritu Santo? Es una pregunta importante. La segunda pregunta es, ¿cuál es el don que se recibe
al arrepentirse y bautizarse. ¿Cuál es el don que se recibe al arrepentirse y al bautizarse? Bueno, vamos a leer estas citas bíblicas. Por favor, hermanos, ayúdenme con la lectura. Quienes no leamos, procuremos mantener nuestros micrófonos cerrados, por favor, para que todos podamos escuchar las citas bíblicas y el tema. Efesios 1, verso 13, por favor, mis hermanos. Dice, Le doy lectura, aunque ya lo leyeron otra vez. Dice, Sí, hermana, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Gracias, hermana Cheli. Y Hechos 2:38 también se leyó, pero vamos a leerlo otra vez. Hechos capítulo 2, verso 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos. En Efesios 1:13, esta cita bíblica responde a la pregunta de cuándo se recibe el Espíritu Santo. En esta cita bíblica se dice que al escuchar el Evangelio y además después de escucharlo, creerlo, uno es sellado, es decir, marcado como propiedad de Dios. Pero también Hechos capítulo 2, verso 38 declara que cuando la persona se ha arrepentido y bautizado, entonces sus pecados son perdonados y le es regalado el don del Espíritu Santo. Podemos decir entonces que el Espíritu Santo se recibe cuando nosotros recibimos a Jesús y nos bautizamos en su nombre. Una cita bíblica que no hemos leído, por cierto, pero la vamos a leer, es Hechos capítulo 5, versículo 32. Por favor, hermanos, ayúdenme con las lecturas. Hechos capítulo 5, versículo 32. Dice así la palabra del Señor. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. ¿Para quiénes? Para aquellos que le obedecen. Muy bien. ¿Qué hace el Espíritu Santo en el creyente? ¿Por qué es tan importante la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué hace en la vida de los que ya creen en Cristo Jesús? Las citas bíblicas, mis hermanos, las ven ustedes en la pantalla, pero vamos a intentar responder dos preguntas también en este apartado. Bueno, es una pregunta porque dice qué hace el Espíritu Santo en el creyente, pero en realidad son más, ¿verdad? Porque vamos a ver cuál es la labor del Espíritu Santo, cuál es la función del Espíritu Santo. Y además también, ¿qué fruto produce el Espíritu Santo en la vida del creyente? Así que vamos a leer estas citas. La cita de Juan 24:36 no es 24, me disculpo, es Juan 14, verso 26. Juan capítulo 14, verso 26, por favor, mis hermanos, si me más apoyan. El Consolador, dice ahí, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Amén. Bueno, en esta cita bíblica, el Evangelio de Juan 14, verso 26, presenta al Espíritu Santo como el que enseñaría y recordaría o haría referencia a la vida y a la obra de Cristo Jesús. ¿Sí? Es una función indispensable para que nosotros podamos conocer a Cristo Jesús, lo que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes. Pero también Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23, nos dice algo muy importante y quiero invitarles para que alguien nos apoye con la lectura.
Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23 dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Amén. En esta cita bíblica que es muy hermosa, el Señor nos muestra lo que solo el Espíritu puede hacer en la persona que ha creído en Jesús. Una serie de hermosas virtudes, de disposiciones, ¿verdad? Del carácter que solamente se pueden lograr cuando el Espíritu mora en la vida de los creyentes. Y hermanos, cuando estas virtudes empiezan a desarrollarse en nuestras vidas, pues esa es la mejor evidencia de que nosotros somos de Cristo. Esa es la mejor predicación que nosotros podemos dar de que pertenecemos al Señor, ¿verdad? Además, el Espíritu Santo nos permite desarrollar lo que la Biblia llama dones y ministerios, los cuales son para servir a los demás. Y además, hermanos, también es el Espíritu Santo quien nos da el poder para ser testigos de Jesús. Una cita bíblica que quiero leer con ustedes es el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y verso 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos testificar de Jesús. Como vemos en el plan de Dios, hermanos, la función del Espíritu Santo es muy importante, es esencial. Nosotros debemos de pedirle a Dios la presencia de su Espíritu Santo. Y viene la última de las preguntas en este estudio, la cual es: ¿qué hará al final el Espíritu Santo? ¿Qué hará al final el Espíritu Santo? Para ello vamos a leer Romanos capítulo 8 y verso 11, por favor. Si alguien ya tiene la cita bíblica, la puede leer, por favor, mis hermanos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Amén. ¿A través de quién fue levantado Jesús de entre los muertos? Romanos 8, verso 11 dice que Jesús fue levantado del sepulcro por el Espíritu. Y que eso mismo pasará con todo aquel que lo tenga, hermanos. ¿De qué está hablando la palabra en este pasaje? Pues está hablando aquí de resucitar en el día final. Y eso solo será posible gracias a la presencia del Espíritu. ¿Qué pasará con nuestros cuerpos si poseemos el Espíritu Santo? Pues en el día final habremos de resucitar. Es algo maravilloso, hermanos. Quisiera ir concluyendo, mis hermanos, con algunas reflexiones personales, reflexiones finales y una aplicación para cada uno de nosotros. Hay 3 preguntas que quiero plantear con ustedes al finalizar esta reunión a manera de reflexión. La primera pregunta para reflexionar es: ¿será importante que Dios haya hecho la promesa del Espíritu Santo a toda criatura? Es para que nosotros la reflexionemos. ¿Será importante que Dios haya hecho esta promesa del Espíritu Santo a toda criatura? En el Antiguo Testamento solamente algunas personas tuvieron el don del Espíritu Santo, pero Dios prometió que lo derramaría sobre todas las personas. ¿Cuáles son los requisitos
para recibir el Espíritu Santo. Quizá antes de este tema alguno de nosotros no lo sabía, pero ahora ya lo sabemos. Y debemos preguntarnos si nosotros cubrimos ya estos requisitos, que es aceptar la palabra de Dios y creerla con todo nuestro corazón y bautizarnos en el nombre de Jesús. Y la última pregunta, ¿cuáles son las evidencias de que el Espíritu Santo está en una persona? La presencia del Espíritu Santo se nota en una persona. Así como no podemos contemplar el viento, pero cuando el viento está, ¿verdad? Podemos darnos cuenta por lo que produce. Con el Espíritu Santo, si bien no lo podemos ver, pero sí podemos darnos cuenta que está presente por lo que produce en la vida de las personas. Yo quiero invitarles, hermanos, para que si alguno de nosotros se ha negado a recibir al Señor, a recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador, y por consiguiente, pues también la presencia del Espíritu Santo, que podamos empezar en este momento. Que haya en nosotros una disposición para escuchar el Evangelio. Escuche el Evangelio, créalo, arrepiéntase, bautícese, sea obediente y pídale a Dios la presencia de su Espíritu Santo. Y cuando usted ya lo posea, no lo entristezca, no lo apague, déjelo que actúe, no se resista al impulso del Espíritu Santo. Quisiera hacer una oración con ustedes, mis hermanos, pedirle a nuestro Dios su dirección, que nos permita, ¿verdad?, tener un corazón sensible, un corazón dispuesto para recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y que también podamos recibir el don del Espíritu Santo. Así que vamos a orar y para darle gracias a Dios por este estudio y también para pedirle a nuestro Dios que Él more en nuestras vidas. Le invito a que cierre sus ojos. Amado Padre, te damos gracias por tu inmenso amor para con cada uno de nosotros. Gracias porque nos permites recordar que tú has dispuesto el Evangelio para la salvación de todo aquel que cree. Tu palabra dice que todo aquel que cree en tu Hijo como su Señor y como su Salvador pasa de muerte a vida. Gracias, Señor, porque tú lo haces posible a través de tu Espíritu Santo, el cual has prometido. Y yo quiero suplicarte, bendito Señor, que puedas abrir los corazones de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están conectados en este momento a través del Zoom, pero también quienes estarán viendo, Señor, a través de las redes sociales este tema. Toca nuestros corazones, Señor, y motívanos para que podamos ser sensibles a tu voz, a escuchar el Evangelio, a aceptarlo, a creer en ti, a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos y a pedir, Señor, que llenes nuestra vida con tu Santo Espíritu. Sabemos que te necesitamos. Sabemos, Señor, que solamente tú tienes una promesa de vida eterna y una promesa de una vida de bendición también para nosotros en el aquí y en el ahora. Nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Paz a vosotros.